Amigos, muy buenos días. ¿Qué tal? Esto es Despierta con CDN. Qué gusto acompañarlos arrancando tempranito la mañana. Hoy jueves 14 de enero. Casi se va esta semana cargada de información y de noticias. Para nosotros es más que un gusto. Nelson Rodríguez, Yulisa Céspedes están también listos, buenosísimos además, tengo que decirlo. Mis compañeros todas las mañanas me sorprenden para bien. ¿Cómo estás? Buenos días, Catherine. Jueves 14. Hoy estamos muy variados. Nosotros seguimos con coronavirus, toque de queda. Y tenemos el tema de Haití, señores. A propósito de Haití, ayer me pasó por la mente Jean Bertrand Aristide. ¿Se acuerdan de Aristide, el sacerdote salesiano? Aristide dijo algo en 2004. Había una situación preinsurreccional en Haití y él dijo, la situación de aquí puede afectar a la República Dominicana. Recuérdense, y ahí expresó algo manido, que somos un matrimonio sin divorcio. Pero después se fue más profundo y dijo, República Dominicana y Haití son las dos alas de un mismo pájaro. Mire eso, de un mismo pájaro. Pero hablando así de retórica manoseada, es de José Martí la expresión, claro, ese era un poeta, que Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo son tres tajos de un mismo corazón sangriento. ¿Ustedes vieron esa metáfora, esas imágenes? Dale, Yulisa. De un corazón sangriento. Tres tajos. Eso es un pensamiento antillanista. Dale, Yulisa. Sí, buenos días, buenos días. Hoy es un jueves interesante, muchas cosas pasan en el país, las van a ver a lo largo del desarrollo de nuestro programa desde República Dominicana hasta Washington, muchas cosas interesantes y además importantes para temas de democracia y de política. El tema de Trump, hoy vamos a tener un analista desde Washington con quien vamos a analizar todo lo que podría suceder a propósito de la aprobación ayer en la Cámara de Representantes, aunque hoy tiene que votar el Senado y el señor McConnell ha dicho desde ya que él, con él no cuenten para que lo convoque. Pero en República Dominicana hay varias convocatorias que se dan el día de hoy también y lo vamos a ver a continuación. Ciudadanos reportan aumentos nuevamente en los precios de los alimentos. Marcelo Hofke, gerente general de Odebrecht, testifica hoy en el juicio de la constructora. Este jueves, el juez de la instrucción decide sobre el fallo de los archivos definitivos de los 8 excluidos del expediente por sobornos. Además, este jueves también se inician las vistas públicas para aspirantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se priorizará el gasto del Estado para este 2021 a las puertas de una posible reforma fiscal? Lo analizamos hoy con José Rijo Prespot, director de presupuesto. Pese a que el gobierno de Donald Trump apenas le quedan 6 días, sus opositores lo han colocado en medio de un proceso que lo encamina al juicio político. Hoy analizamos el contexto de lo que sucede en Washington con el consultor Willy Lora. A propósito del acuerdo entre los mandatarios dominico-haitiano, conversamos con el representante de la Mesa para las Migraciones, William Charpentier. Que es noticia en las portadas de los periódicos impresos de República Dominicana. Esa es la tarea de presentar a Susan Castaños. Buenos días, Susan, ¿cómo estás? Buen día, Yulisa, Catherine y don Nelson. Ustedes tan elegantes como siempre. Susan, gracias. Conozcamos de inmediato qué dicen las portadas este jueves 14 de enero. Iniciamos como de costumbre con el diario de casa El Caribe, que titula en su primera página: el CEA sanea 56,000 expedientes de ventas irregulares de terrenos, titular que va acompañado de una fotografía del director de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar, César Cedeño, quien afirma que a pesar de la prohibición tras los escándalos de los últimos años, se continuaron vendiendo los terrenos del Estado. En la parte inferior de esta portada vemos una segunda gráfica tomada por Ricardo Flete y el título dice que decenas de personas abarrotan los puntos para pruebas de COVID-19 en Santiago. En amarillo, El Caribe resalta la información acerca de Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes aprobó el juicio político al presidente Donald Trump, quien es acusado actualmente de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio. El llamado en esta portada reseña que a través de un decreto, el presidente Abinader define un equipo para recuperar el patrimonio del Estado. Dicho equipo está conformado por abogados
encabezado por Jorge Luis Polanco Rodríguez. Otro llamado de este impreso sigue la línea en materia política y destaca que Reinaldo Pared Pérez pide su exclusión del comité político del PLD, y es que el expresidente del Senado afirmó que tomó la decisión por razones de salud. Pasemos inmediato a la portada del Diario Libre, que titula en su primera página: el presidente Luis Abinader ordena recuperar los recursos sustraídos del patrimonio estatal, orden que fue emitida mediante un decreto y manda a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a conformar un equipo de abogados con el objetivo de restituir el salario de bienes, fondos y valores robados al Estado Dominicano, además de instruir a todas las dependencias que identifiquen casos de sustracción del patrimonio público. La fotografía principal corresponde al Congreso de los Estados Unidos y está titulada de la siguiente manera: votan por sacar a Trump, aunque el Senado no lo hará. En la parte inferior, Diario Libre destaca que el gobierno anuncia un proyecto de viviendas sociales. En la parte izquierda de este impreso, señala que hoy declara un testigo estrella de Odebrecht y se trata de Marcelo Hofk. Un poco más abajo en la portada vemos la foto del ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien respondió a una denuncia de productores de Constanza que insisten en que las importaciones afectan a ese sector, lo que el ministro dice que es una mentira repetida, cito. Miremos ahora la portada del Nuevo Diario, cuyo titular principal destaca que el gobierno anunció un plan y hará 11.000 viviendas en su primer año. Es que el jefe de Estado presentó ayer el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, a través del cual se construirán unas 11.000 viviendas en su primer año y 17.000 en los 3 restantes. Además, anunció la conformación de un equipo de abogados que a nombre del Estado recuperará los bienes robados en la pasada administración. La fotografía principal de la portada del Nuevo Diario se aprecia al ministro de Agricultura junto al director del INESPRE, además del Banco Agrícola, y se titula de la siguiente manera: Agricultura adopta medidas para armonizar los precios de los productos comestibles de la canasta básica. Conozcamos de inmediato la agenda para este jueves 14. A las 8 de la mañana se tiene previsto un operativo de movilidad saludable de COVID-19 en el sector Cristo Rey, en la parroquia Pablo Apóstol, la avenida Los Mártires número 11 de este sector capitalino. Para las 10, una firma de un acuerdo encabezado por el Instituto Duartiano en la calle Isabel la Católica, en la zona colonial. Para las 12 del mediodía se tiene prevista una juramentación y toma de posesión de la nueva directiva de la Asociación Nacional de Empresas de Herrera en el Gran Salón del Hotel Sheraton de este Distrito Nacional. Más tarde, tipo 6:30 de la tarde, la despedida de Robin Bernstein, que será transmitida vía redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional, además de la agenda informativa. Gracias, Susan, que tengas buen día. Hablábamos los tres en el camerino que CDN y el país tienen un lujo. Jim Suriel. Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel con las informaciones del tiempo. Continúa el aire frío llegando desde el Atlántico hasta República Dominicana. Esta masa de aire fue dejada por un sistema frontal hace ya varios días y ha incidido directamente en las condiciones meteorológicas del país, sobre todo hacia la cordillera central y la región del Cibao. Se están sintiendo estas temperaturas muy bajas. Mientras tanto, las precipitaciones estarán ausentes durante las próximas 24 horas en gran parte del territorio nacional. A continuación queremos saludar a todos los que nos sintonizan en las plataformas digitales. Para nosotros es un gusto tenerlos allí en sus dispositivos también. Gracias por estar con nosotros. Mel Argüello nos sintoniza como siempre desde Holanda. Saludos para ti, querida amiga. Alexander Concepción, buenos días desde Madrid. ¿Cómo están las cosas, Alexander, por allá? ¿Ya lograron sacar un poco de nieve, paliar? ¿Qué problema para los madrileños que evidentemente están habituados al frío, pero no a este nivel de nevada? Saludos para todos los dominicanos también que están en España. José Ignacio Luzón
Dice, buenos días, el presidente Abinader ha presentado uno de los proyectos más necesarios que se puede hacer. Se refiere a este plan de viviendas que ha presentado el gobierno nacional en la jornada previa. Emilia Carvajal nos saluda también, nos dice buenos días. Yocasta Cruz está en Asua. Saludos, Yocasta, para ti. Al igual que Edwin Cordero, que nos manda bendiciones. Dice Juan Carlos Gómez, buenos días. Mira esto, Nelson. Yulisa. Alguien dijo el martes que Yulisa era la más hermosa. Todos elegantes, pero me encanta Katherine. Gracias. Su equilibrio. Pero mándenle un mensajito a Nelson. Es un magnífico. Van a dañar el segmento. Que se lo mande la perversa. Ay, Dios. Lo van a dañar. ¿Tú te imaginas que se lo mande la perversa? Si yo activo mi fan club, oye. Dale. Nelson debe tener hasta un call center. Cuídense de eso. Sí, no me cuqueen. No lo cuqueen. Mire, aquí está una persona que se llama, espero que se lea así, Jean Camilo. La población necesita un descanso. Todos los países del mundo lo han hecho. Aquí estamos con emergencia hace un año. Y Edwin Ruiz está con nosotros desde Miami. Para todos ustedes, gracias. Envíenos también el reporte de cómo están viendo Despierta con CDN y los estaremos leyendo durante toda la jornada. Vamos a la primera pausa acá en el programa. A propósito de las multas, de que finalmente el Ministerio Público dio un documento, una disposición donde evidenciaba cuál era el orden jerárquico de los montos de las multas dependiendo de cuál fuera la infracción que la gente cometiera en medio del toque de queda. Pues esto ha generado una cantidad importante, una avalancha de críticas por parte de los ciudadanos que entienden que al Ministerio Público se le pasó la mano. La Procuraduría General informó que ha iniciado la revisión de la instrucción que deben seguir los miembros del Ministerio Público respecto a las sanciones por violación al toque de queda y los protocolos para contener la pandemia del COVID-19. Ayer la Procuradora Miriam Germán dispuso la revisión al ponderar planteamientos sobre la necesidad de buscar mecanismos que fortalezcan el marco jurídico como los expuestos por FINJUS, la Fundación Institucionalidad de Justicia, y informó, sin embargo, que los fiscales deberán seguir procurando las sanciones que se amparan en la declaratoria del estado de excepción y que están establecidas en la Ley General de Salud, como son las multas que van desde 1 a 10 salarios mínimos. A la gente le ha picado porque todo lo que tiene que ver con el bolsillo, pues ciertamente genera algún tipo de obediencia. El que no quiera que le pongan una multa, bueno, pues que no salga sin necesidad, si no es que tiene permiso. Por cierto, ahí me enviaron una denuncia ayer, Nelson y Katherine, del uso indiscriminado, inclusive de falsificación de identificaciones de prensa para poder estar en la calle en medio del toque de queda. Si es cierto que esto se está dando, esto es una denuncia que puede ser grave y que además se podría estar utilizando no solamente para vulnerar el toque de queda, sino para ejecutar actos ilícitos sin que la policía detenga a los ciudadanos porque ellos le sacan un carnet de prensa. Esa denuncia es cierta y ha estado desde el principio. Además, que aquí cualquiera es periodista, es comunicador, pero habrá que discernir bien. También se reportan denuncias de los delivery. O sea, nada más hay que poner un cajón atrás y salir de noche a repartir cualquier cosa. Pero atención, lo de la gente que se hace pasar por periodista, por comunicador, con un letrero, ya sea una identificación, un gafete o algo en el vidrio delantero, eso es verdad. Sobre las multas, yo creo que la Procuraduría está oyendo y por eso ha planteado una revisión de esa instrucción. ¿Qué es lo que pasa? No hay una ley en específico que diga que una persona apresada durante el toque de queda o con ese tipo de infracción debe ser multada. Multada con de 1 a 10 salarios. El salario mínimo aquí, el mínimo, el más bajo son 10,000 pesos. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, al que le ponen 10 salarios, va muy mal. Yo reitero el apoyo a que se mantenga la restricción, a que se mantenga el toque de queda. Estoy viendo muchos discursos que no se corresponden con la realidad, que en toda parte del mundo
el toque de queda es con libre tránsito. Eso dijo el Torito ayer, eso dijo un humorista que estaba en Puerto Rico. Eso hay que revisar. Que en Estados Unidos es así, pero no me pongan a Estados Unidos de ejemplo, que es el líder en casos y en muertes. Porque en Estados Unidos hay restricciones en cuanto a restaurantes, a los sitios públicos, los horarios. Pero si a revisar esta ley se trata, ni modo, que se haga. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay una Ley General de Salud, la 4201, que manda sanciones al incumplimiento de medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar enfermedades transmisibles. Eso es lo que dice, no que dice, esa ley dice que hay que respetar las medidas de las autoridades sanitarias. Ahí se inventaron las multas por el toque de queda, bien por la Procuraduría que revise, pero que una cosa no vaya con la otra. Miren, lo que pasa con las multas es lo que es el debate que está no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero, sobre cómo la pandemia, de una manera u otra, ha constreñido libertades individuales, libertades fundamentales incluso. Cuando hablamos de libre tránsito, eso es un derecho fundamental. Evidentemente estamos en un momento de emergencia, pero hay países, por ejemplo, que yo voy a poner en este caso, países a los que sí se les puede calificar como ejemplares en la lucha contra el COVID-19, no el caso de Estados Unidos, en donde la cifra de fallecidos es escandalosa, igual que el número de contagios. Me refiero, por ejemplo, al caso de Suecia. Yo lo comenté acá en el programa. El 8 de enero, el parlamento de ese país estableció, más bien su parlamento generó una nueva legislación para determinar punto por punto, artículo por artículo, cuáles eran las posibilidades del Estado para sancionar y, por ejemplo, limitar esas libertades individuales. Por ejemplo, el que usted pueda recibir en su casa nada más a 6 personas. Eso, usted tiene el derecho de recibir en su casa a quien usted quiera. Pero evidentemente en momentos de pandemia eso se ha dejado de hacer de una manera natural, tal y como lo conocemos los países que vivimos en libertad. Lo que ocurre es que el Estado debería normar, y yo creo que hay una posibilidad de que así se haga. Cuando la Procuraduría General de la República establece todas esas multas, yo no creo que lo haya hecho desde una perspectiva medalaganaria, pero quizás advertidos por los diputados, quienes han señalado, y me parece que tienen razón, que el Ministerio Público no puede suplantar de ninguna manera el espíritu del legislador, no puede cambiar al legislador, porque entonces aquí cualquier institución establecería multas, sanciones, etcétera, sin pasar por una ley que así lo disponga. Entonces todo esto entra dentro del marco del Estado de Derecho, entra el marco del debido proceso, y yo creo que sí, la Procuraduría debería quizás aprovechar el momento en el que el Congreso de la República está aprobando, no voy a decir leyes al vapor por la emergencia, pero sí hay esa disposición de normar esos huecos que la normativa antes de la pandemia ha dejado. Pienso que sí, incluso vimos una modificación ayer del martes de la ley de compras y contrataciones express para poder comprar vacunas. Tal vez se podría hacer también en este caso para normar no solamente el asunto de las multas, sino también las limitaciones de reuniones en las viviendas, las limitaciones de reuniones en los espacios comerciales, el toque de queda, en fin, también para darle un toque de institucionalidad, que es lo que siempre se pide para poder avanzar en los procesos, sobre todo tortuosos, que estamos viviendo. Bueno, ahí está el caso. Ley General de Salud 4201 establece multas de 1 a 10 salarios mínimos a las personas que violenten las disposiciones sanitarias dictadas por las autoridades para prevenir y controlar enfermedades transmitibles. Entonces, una enfermedad transmitible, el coronavirus, entonces la sanciona. Pero vamos a ver en qué para la cosa. Señores, ayer fue un día muy activo en el Palacio Nacional. Yo estoy viendo la agenda presidencial, no varía un ápice. Todas las actividades se realizan, hay muchos actos, pero ayer hubo uno que llamó la atención y fue que el presidente Luis Abinader designó un equipo de abogados para que representen al Estado en el proceso de recuperación de patrimonio que haya sido sustraído por funcionarios. Un equipo de abogados encabezado por Jorge Luis Polanco Rodríguez tendrá a cargo, de acuerdo al decreto 2221, perseguir
ubicar, recuperar el patrimonio público que haya sido defraudado. También se precisa que los bienes, valores y derechos recuperados se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano. Esa situación se presentó ayer, ha sido muy publicitada, muy promocionada, porque forma parte de la agenda gubernamental, en este caso específicamente para recuperar bienes distraídos por la corrupción, se ha dicho. Yo saludo la medida, todo ese tipo de medidas que vayan en esa dirección tienen que ser saludadas, aunque me llamó la atención que veo el proceso invertido. Cuando se designa un equipo de abogados, cuando se nombra un equipo de abogados, es para perseguir, para encaminar en la justicia, para recuperar unos bienes ya identificados. Entonces me llamó la atención porque estoy viendo el proceso a la inversa. A la inversa, totalmente a la inversa. Se nombra un equipo de abogados con la tarea de recuperar algún bien del Estado, pero no especifica ninguno. Es decir, que Jorge Luis Polanco y su equipo andarán como con una vara de pescar a ver qué encuentran, o como sabuesos con una lupa van a identificar algún bien patrimonial del Estado sustraído y van a actuar. Yo creo que una comisión debió identificar algunos bienes y a estos abogados capaces, la mayoría, encargarle de eso. Mira, defiendan los intereses del Estado aquí y recuperen estos bienes. Veo el proceso al revés, pero la intención es buena. Mira, quiero hacer una parte para volver al tema del coronavirus, porque producción nos ha pasado la información de que Estados Unidos detecta 2 nuevas cepas del coronavirus aún más contagiosas y se ha convocado una reunión urgente de la Organización Mundial de la Salud. Este es un estudio que se ha terminado de publicar anoche con 2 nuevas variantes del SARS-CoV-2 originadas en el país norteamericano y que apuntan a tener más transmisibilidad. Se habla de todavía más contagios a través de esta nueva cepa que la aparecida en Gran Bretaña hace algunas semanas, y se ha convocado a una reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Así andan las cosas, al parecer en Estados Unidos. Creo que es una mala despedida para Trump. Pero oye esto, esa información surge, Yulisa, en un día en el que además hoy se inicia la visita de la OMS a China. Sí. La cacareada y difícil, dicen ellos, visita de la Organización Mundial de la Salud a los laboratorios de Wuhan. ¿Recuerdan ustedes? Aquí hay gente diciendo que una semana después, ¿para qué le van a entregar pruebas? Yo voy a decir, y un año después, ¿para qué usted va a hacer una visita en China? En un laboratorio que ya no queda nada. Un año después, ¿para qué? Oye, además, en un laboratorio donde no hay nada, donde los médicos que hicieron las denuncias se murieron, digamos que milagrosamente se murieron todos. Sí. Las enfermeras que hicieron videos se murieron también. Claro. Entonces uno dice, bueno, y un año después de que sucedió todo eso, ¿qué va a buscar la OMS en Pero Wuhan? Además hay donde ya no queda nada, claro, donde hay una especie de sentimiento de tierra arrasada, al menos en los laboratorios, y donde la información ha sido herméticamente protegida. Ahora es que ellos han empezado a publicar. Ayer fue que yo vi un muerto en China. Un muerto en China. No, y a mí me preocupa cuando ellos lo dicen. Me preocupa cuando lo aceptan. De los últimos 8 meses se muerto. Ah, claro. Pero además hay algo de indolencia. Recuérdense que el lunes tratábamos aquí el aniversario del primer muerto en Wuhan, China. Sí. Y eso pasó inadvertido. Tal vez simbólicamente debieron ellos hacer alguna actividad o enviarle un mensaje al mundo. Pero repíteme eso, Yulisa, que ya me preocupé. 2 cepas. 2 cepas. 2 nuevas cepas aparecieron en Estados Unidos. Se ha confirmado en horas de la madrugada del SARS-CoV-2. Se dice todavía más contagiosas que las aparecidas en Gran Bretaña hace algunas semanas, y se ha convocado a una reunión de emergencia a la Organización Mundial de la Salud. Así anda la despedida. En esos momentos en que Andrew Cuomo está diciendo que hay que abrir. Bueno, Andrew Cuomo dijo que la economía de Nueva York no resiste más tiempo en cierre, y que a pesar de que han hecho todos los esfuerzos y han mantenido la economía cerrada, la situación no ha sido distinta. La gente sigue contagiándose y siguen apareciendo o dando decesos por COVID-19. Entonces,
en vista de que todo lo que han implementado a lo largo de este año y los cierres consecutivos no han sido la solución, pues Nueva York va a abrir. Y a la gente que tome las medidas, porque sí, las medidas de precaución y distanciamiento van a ser las mismas, pero digamos que Cuomo deposita una cuota de responsabilidad en cada ciudadano, porque indiscutiblemente que ya la economía aparentemente de esa gran ciudad no aguanta más. Bueno, anoten esta fecha, 14 de enero de 2021, el día que Estados Unidos admite hay 2 nuevas cepas para el tema del COVID-19. Habrá que revisar si acá en la República Dominicana vamos a seguir manteniendo conexiones, vuelos. Habrá que determinar también lo que digan los científicos en ese sentido. Yo valoro particularmente el esfuerzo que están haciendo acá, no solamente médicos de larga data y de mucha experiencia como el doctor José Joaquín Puello desde el punto de vista investigativo y científico, sino también, por ejemplo, el doctor Robert Paulino, quien sabemos está haciendo un seguimiento exhaustivo de cómo esas nuevas cepas podrían de alguna manera tener influencia sobre la República Dominicana. Dice Raquel Peña, vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, vaya responsabilidad que le ha tocado a Raquel Peña, que en el país no está la cepa británica, que ellos han enviado algunos casos para evaluar en Atlanta, pero en todo caso quizás se necesita transparentar cuántos casos están enviando para estudio, cómo lo están haciendo, el proceso de rigurosidad. Esa rueda de prensa, Nelson siempre lo comenta, que se hacía antes del señor Rafael Sánchez Cárdenas, a quien lo bautizaron en algún momento como el portador de las malas noticias, pero bueno, la mala noticia alguien tiene que darla, pero hay que ponerle responsabilidad. El ángel negro le decían al pobre ministro, que por cierto no se contagió nunca mientras fue ministro de Salud Pública. Pero duramente criticado, Nelson. En memoria de Sánchez Cárdenas, hay que decir que ahora mismo hace falta un funcionario que coja cuerda como él. Es que no hay otra. Y que diga 3 vainas, él dice a la gente, pues usted no entiende, ustedes sí son cabezaduros, ustedes no ven que se están enfermando, que se están muriendo. Eso hay que decirlo. Entonces, miren, 2 nuevas cepas o variantes del coronavirus en Estados Unidos. Eso ocurre 2 días después que Estados Unidos registrara 4.470 muertes, la cifra más alta en un día en el mundo, y además 232.000 nuevos casos, la cifra más alta en un día en el mundo. Y 2 días después, un día después, sí, que Estados Unidos va a exigir una prueba PCR negativa a todo el que llegue a su territorio, incluso a los propios ciudadanos, y le dará 3 días en aislamiento y cuidado que le van a dar 14 días. Entonces ahí está el dilema de la economía y la enfermedad, la pandemia y la economía. Claro que es necesaria la recuperación. Yo creo que la gente que está liderando el movimiento de que se abra todo, porque no podemos vivir en confinamiento, no está entendiendo la situación, que es tan delicada. Yo lo apunté por aquí eso. El psiquiatra José Miguel Gómez dice que se está dando una situación muy peculiar en la República Dominicana, y es que la gente está harta, totalmente harta, hastiada, y que ese comportamiento violento, irritable, tiene mucho que ver con prácticamente un año en confinamiento. Entonces hay que combinar todo eso, señores, pero ahí está la primicia que acaba de ofrecer Yulisa. 2 nuevas cepas más agresivas en Estados Unidos. Eso es como decir, como en el patio de mi casa. Ustedes han escuchado decir que el que está mal le llega más. Que al dedo malo todo se le pega. Sumergido a Estados Unidos en un proceso de juicio político, además, en el proceso de cambio de mando. En fin, hablando de hastío, de cansancio, la situación en la República Dominicana con el tema de la pandemia agobia por lo sanitario, también por lo económico. Y miren esto, en los próximos días dicen las autoridades que se comenzará a sentir un alivio, al menos en los precios de algunos rubros de la canasta básica. Ojalá así sea. Sin embargo, sobre los principales productos de consumo masivo, hasta ahora no se ha visualizado un descenso. Quizás es pronto para evaluarlo, pero veamos a continuación un reporte que preparó Carmen Cuevas. Rubros como el ajo, zanahorias, papas y cebollas comenzarán a despacharse más barato en los próximos días tras un acuerdo entre autoridades y productores. Cada vez que haga falta que la intervención de nosotros como comerciantes, siempre estaremos a disposición del gobierno y del pueblo dominicano. Ser un equipo y que todo fluya
para que al final haya estabilidad en los negocios de cada quien. Sin embargo, los productos de mayor consumo entre la población, como el pollo, los huevos y el plátano, parecen no tener fecha para que sus precios comiencen a disminuir. A 75 la libra del pollo. El cerdo se está vendiendo la pierna a 98. Por la gloria de Dios estamos viviendo, porque realmente la situación está muy crítica. Y la gente se ha aprovechado de la pandemia para subir los precios. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, lo atribuyó a la sobredemanda de diciembre. Nosotros no escapamos de eso porque también hay especulación, ustedes lo saben que hay especulación. Nosotros queremos hacer lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nosotros, como gobierno, como equipo, pero nosotros no controlamos lo que quiera hacer cualquier persona. Las autoridades aseguran mantienen reuniones constantes con productores en busca de estabilizar en su totalidad la canasta básica. Carolyn Cuevas, CDN. Ahí están, el tema de los precios. Eso es los precios de los productos. Yo hablé de enojo. Esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez, porque empezando diciembre también teníamos unas denuncias permanentes de ciudadanos, amas de casa, personas que compran en productores, que los precios estaban subiendo. El ministro de Agricultura, Limber Cruz dijo, incluso aquí con nosotros en una entrevista, que los precios en el campo no están caros, que ellos se encarecen en la medida que van agotando los pasos de la cadena de distribución y que cuando vienen a llegar al precio final o al consumidor final a través de los diferentes centros de distribución y compra a donde usted tiene que ir, entonces le llegan más caro, pero que si usted iba a los puntos, a los mercados, por ejemplo, a usted le iban a salir más barato. Nosotros enviamos un reportero al mercado en ese momento y resulta que en el mercado también estaban más caros. Bueno, los productores de Constanza también le han dicho algunas cositas al Ministerio de Agricultura, pero yo creo que el ministro como que no le ha caído muy bien lo que han dicho los productores de Constanza, porque él dice que esta es una denuncia reiterada, como la denuncia de siempre del tema de las importaciones y del aumento de los precios, pero él dice que eso no es así. Yo creo que a propósito de la cuerda, de los disgustos de Sánchez Cárdenas, ayer cogió cuerda al ministro de Agricultura y mucho. En el fondo, no solamente está la denuncia de las alzas de precios, los productores de Constanza dicen que le está afectando la situación porque se están dando muchos permisos de importación de manera discrecional. Aquí estuvo el ministro Limber y le dijimos nosotros, y no era correcto eso de las subastas, de los permisos de importación en la Junta Agroempresarial. Dijo, no, eso se había convertido en un negocio. Yo recuerdo que le dije, pero ahora va a depender de usted a quién se le da un permiso, que era la práctica anterior a cuando se pasó a la Junta Agroempresarial. El ministro tiene la discrecionalidad de darle un permiso para importar ajo a Catherine o a Yulisa y a mí para importar, que no recuerdo cualquier cosa, porque depende de él. Entonces dice que se está abusando de los permisos. Pero vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a poner que en vez de Catherine a mí es a Peralta que le dan el permiso. Bueno, no sé, porque Peralta tuvo un lío también, una denuncia, pero él ganó un pleito en la justicia. ¿A dónde voy? El ministro dice que eso es una denuncia de una persona que todo el mundo sabe. Después dijo que es una práctica del PLD y dio a entender que muchos de esos permisos fueron otorgados en el gobierno anterior, los permisos de importación que están vigentes hoy. Esa parte yo no la entendí. Pero, ojo, ministro, están altos los productos, aunque usted diga que no, son las amas de casa que están hablando. Y, ojo, ya sonó temprano el asunto este de que esté en sus manos la discrecionalidad de darle un permiso de importación al que usted crea. Yo defiendo el sistema de subasta, aunque el ministro decía que eso se concentraba, se centralizaba en un par de importadores, insinuando también la de un alto funcionario del gobierno pasado. Pero ahí está el tema y ahí está una denuncia medible porque mencionan los productos que están subiendo y los productores de Constanza, independientemente de que el dirigente sea un activista del PLD, pero es el jefe de esa asociación de productores, como la tuvo la oposición anterior. Claro. Sí, tenía una serie de gente ahí de la leche que hablaban todos los días que el mundo se estaba acabando. Alza de precio, otorgamiento discrecional de importaciones. Bueno, él lo desmiente, él dice que no es así, pero los productores lo siguen denunciando, por eso él dice que es una renuncia, que es la denuncia de siempre, reiterativa. Sí, pero que pregunta los permisos que le ha dado.
¿Y a quién se lo dio? Publique, que lo publique. Mándalo por aquí, que se lo pasamos gratis. Aquí se lo vamos a pasar gratis. Gratis, totalmente, para enterarnos quiénes son los agraciados. Vamos a enterarnos también del tránsito. República de Colombia. El capitán Casa Tapones está listo para hablarnos del tránsito. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Excelente, Catherine. Vamos de inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo, donde tenemos un evento que ocurrió desde más temprano. Una patana dejó caer parte de la carga en la autopista 6 de noviembre. Son fundas de cemento y está obstruyendo parte de la vía para los que transitan en dirección Santo Domingo-San Cristóbal. El evento está justo luego de cruzar la circunvalación Santo Domingo tramo 1 en dirección hacia San Cristóbal. El tránsito está algo complicado en este punto. En sentido contrario, el tapón habitual a su llegada a la prolongación 27 de febrero con autopista 6 de noviembre. Hay un fuerte congestionamiento en la carretera Sánchez sobre el puente Río Jaina en dirección San Cristóbal, Santo Domingo, por lo que estamos sugiriendo, no obstante esta situación de la patana, estamos sugiriendo utilizar la autopista 6 de noviembre, que está menos complicada que la autopista o la carretera Sánchez en dirección hacia el Distrito Nacional. Estuvimos sobrevolando hace un momento la avenida Máximo Gómez con George Washington y se aprecia lentitud en el tránsito para los que transitan desde el Obelisco hacia la avenida Máximo Gómez. A 27 de febrero con tráfico habitual, lento desde el elevado a la altura de la Cámara de Cuentas y se extiende hasta la Ortega y Gasset. Esta última presenta fuertes congestionamientos en ambas direcciones entre la Kennedy y la avenida Gustavo Mejía Cara. La Kennedy con tránsito habitual, complicado desde el expreso Quinto Centenario y se extiende hasta la avenida Ortega y Gasset. En sentido contrario, el congestionamiento habitual que inicia justo luego de cruzar la Doctor de Filló y se extiende hacia la avenida López de Vega. Tenemos congestionamiento un poco más aumentado en la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo debido a un vehículo que había averiado próximo al kilómetro 9 en dirección hacia el Distrito Nacional. Poco antes de este punto, el congestionamiento habitual en el kilómetro 14 que ya se ve reflejado en el kilómetro 17, la cola de vehículos. En sentido contrario, el congestionamiento habitual en el kilómetro 9 y más adelante en el kilómetro 13. La República de Colombia está lenta en dirección oeste-este desde Ciudad Real 2 y se extiende hasta próximo a la Jacoma Gruta. Esta última está muy intenso el congestionamiento. Inicia antes de la avenida Mirador Norte hasta la República de Colombia. Tráfico viable en la avenida o la calle Camino Chiquito, Rotonda de Arroyo Hondo, República de Argentina, así como la avenida de los Próceres. En Santo Domingo Este, en la zona oriental, está lenta la avenida de las Américas desde la San Vicente de Paúl, cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch y esta lentitud llega hasta el elevado de la 27 de febrero. En sentido contrario, ya el congestionamiento ya habitual. Antes no era habitual este congestionamiento en el elevado en dirección hacia la zona oriental. Esto es debido a unos trabajos que hay que hacer en las juntas del puente, en el carril expreso del Juan Bosch que va circulando hacia la zona oriental. Estamos sugiriendo utilizar como ruta alterna el puente flotante y como una segunda opción el puente Mella desde la zona oriental. El puente de la 17 lento su subida y más adelante la Padre Castellanos con Pedro Olivo Cedeño está complicado en dirección este-oeste. Finalmente, los que vienen transitando desde Santo Domingo Norte, el congestionamiento habitual a la altura de la avenida Mirador Norte y más adelante de la bajada del elevado de la Nicolás Obando con avenida Máximo Gómez, ambos en dirección norte-sur. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, querido Capi. Un gran abrazo para ti. Igual para ustedes. Hasta mañana. Nuestro primer invitado del día de hoy, pues, es nuestro amigo José Rijo Presbot, director general de presupuesto. Qué bueno tenerte aquí, José. Bienvenido, buenos días. Bueno, para mí es un gran privilegio poder participar en mi primer programa. No todos los días uno entrevista a los amigos. Yulisa, Nelson, Catherine, de verdad, un placer. Bueno, como estamos entre amigos, vamos a entrar en confianza. Rijo, permíteme así que te tutee. Tú estuviste junto con el ministro de Hacienda y el presidente Abinader en una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no se ha dicho el motivo. Incluso llamó la atención porque en el Día del Poder Judicial, Luis Henry dijo que por ética él no va a pedir nuevo presupuesto porque la situación está difícil. ¿Qué se trató en esa reunión del presidente de la Suprema con el presidente Abinader, con el ministro de Hacienda y con José Rijo Presbot? Bueno, como fue una reunión del presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia,
no nos corresponde a nosotros dar a conocer lo que allí se trató. Pero es una relación de cordialidad y de búsqueda de fue una visita de cortesía, pero entre cuarto bate. Necesita el pitcher. Bueno, sigue el misterio. No ha habido transparencia en esta reunión. A mucha gente le ha llamado la atención. Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. O sea, que no es poca cosa, pero ni modo. Gracias, Rijo, queríamos aprovechar la confianza y hacerte la pregunta. Pero tenemos que guardarla. Bueno, sigue el secreto de la reunión. Entremos en materia entonces. Chicas. Señor Rijo Presbo, gracias por estar acá. Buenos días, para nosotros es un gusto saludarlo. Y tenerlo, como dice Nelson y Yulisa, bueno, estamos en esta conversación entre amigos. Arrancó el temido para muchos, esperado por otros, 2021. Hay, por supuesto, preocupación por los efectos de la pandemia. Sin embargo, la última reunión de las autoridades económicas de la República Dominicana ha mostrado un panorama optimista. A inicios de esta semana nosotros tuvimos acá al ministro de Economía, Miguel Seara Hatton. Particularmente, yo no sé si usted vio esa entrevista, pero yo no noté al ministro tan optimista como esa reunión. Me refiero, por supuesto, a los datos que han revelado ustedes sobre la mejoría en la calidad del gasto, el tema de la reducción del déficit, en fin. ¿Cuál es realmente el sentimiento del gobierno con relación a este año? ¿Optimismo, pesimismo y fundamentado en qué? Construido fundamentalmente en la esperanza de construir una sociedad más humana, con respuesta a tratar de mitigar lo que es la pandemia, porque hay que entender que vivimos en una situación que estamos a veces hasta paranoicos, desde que nos juntamos con alguien que sabe que ya que tiene COVID o que le anuncian, de una vez uno entra en una ansiedad. Y eso tiene que ser corregido a partir de voluntad política. En la reunión que a usted aluce, nosotros pudimos demostrar que el gobierno hizo un gran esfuerzo por reducir el déficit fiscal del año 2020, para entrar en el 2021 con un poquito de más holgura desde el punto de vista de la aplicación de políticas públicas que vayan en solución a los problemas. Y es bueno decir aquí que, miren, nosotros llegamos el 16 de agosto y encontramos una ley de presupuesto aprobada por el gobierno anterior que rondaba los 908 mil millones de pesos, pero que sin embargo no había contemplado de julio a diciembre todos los programas sociales de asistencia como Quédate en Casa, el PATI y FASE. Y tuvimos que, en 5 días prácticamente, elaborar un presupuesto que calculamos que se iba a incrementar los gastos en 122 mil millones de pesos para cubrir 89 mil millones que tenía que ver con estos programas sociales, más unos 15 mil millones adicionales para la salud, para poder tener las pruebas PCR, para poder nombrar una cantidad de médicos, enfermeras, mejorar, crear los incentivos de labor humanitaria, tanto para los policías, militares y los trabajadores de la salud. Y sin embargo, nosotros que creíamos que teníamos que incrementar en 122 mil millones de pesos el gasto, solamente lo incrementamos con relación al presupuesto que dejó el gobierno pasado en 72 mil millones de pesos. Pero sin embargo, cuando analizamos el gasto, vemos que la inversión que hicimos fue por encima de los 130 mil millones de pesos, lo cual implicó necesariamente una disminución del dispendio, del despilfarro de cerca de 60 mil millones de pesos que nosotros veníamos denunciando. Lo único que no pudimos hacerlo al momento de introducir la modificación del presupuesto. Entonces, esa restricción de gastos, despilfarro y que no van en beneficio de la sociedad, es parte del control del gasto que nosotros vamos a tener este año, porque ya lo tenemos identificado, sabemos cómo lo vamos a tratar, y eso nos va a permitir a nosotros mantener fase que no estaba contemplado, continuarlo, lo vamos a mantener hasta abril, igualmente Quédate en Casa se va a mantener hasta abril, y algo que
la gente todavía no ha visualizado es que el ahorro que nosotros tuvimos el año pasado nos permitió quitar de por... Algo histórico era que los ayuntamientos tenían necesariamente que todos los años tomar prestado para pagar el salario 13, el salario de Navidad. Sin embargo, nosotros le aportamos 579 millones de pesos para que no tuvieran que endeudarse. Eso sí, con el compromiso ya que desde este mes comenzamos a retenerle la 12ª parte de los salarios para que en diciembre no tengan que buscarse ese dinero. Igualmente, y quiero aprovechar ahora para los gobiernos locales, tanto de los distritos municipales como de junta, porque en la ley de presupuesto de este año, que tiene un avance enorme en su estructuración, por primera vez se le pusieron epígrafes a los articulados, se estableció por primera vez la estructura programática de cada institución. Pusimos en ese que si los ayuntamientos, si los gobiernos locales, al día de mañana 15, no reportan los presupuestos aprobados por sus consejos, le vamos a retener la transferencia que le corresponde, porque es una obligación, de acuerdo a la ley orgánica de presupuesto y a la misma ley de los ayuntamientos del Distrito Nacional, remitir el presupuesto aprobado por el Consejo. Y eso nos va a dar a nosotros una tranquilidad para poderle darle seguimiento a la buena ejecución también a los gobiernos locales. Por el lado de los gastos, hemos establecido una norma para este año que tiene un valor para mí extraordinario. Hasta el año 2011, lo que se llamaban disminución de cuenta por pagar, apenas eran unos 1.000 millones de pesos, que era básicamente de sentencias condenatorias. El año pasado nosotros terminamos con 48.000 millones de pesos de disminución de cuenta por pagar. En el 2019, el gobierno anterior pagó 66.000 millones de pesos. ¿Y qué es una deuda? ¿Qué es esa disminución de cuenta por pagar? Pues era un mecanismo de corrupción, porque era la forma de hacer contratos sin tener apropiación de fondos y se transferían para el año siguiente como un gasto, pero no se registraba como gasto, sino disminución de cuenta por pagar. El que ocurra, el funcionario que genere, haga acuerdos transaccionales, que genere deuda administrativa por no tener la certificación de apropiación, lo va a tener que pagar con su patrimonio. Y eso lo establece claramente la ley de presupuesto 237 de este año 2021. Y eso es un mecanismo de control enorme. Por ejemplo, si ustedes tienen 980 millones de pesos de certificado de compromiso para comprometer, usted no puede contratar hormigón asfáltico caliente, por ejemplo, por 11.500 millones de pesos. Porque los 10.500 millones de pesos lo va a pagar con su patrimonio. Porque eso es lo que dice la ley. Y esa medida nos va a nosotros a ahorrar enormes compromisos futuros. Hay que dar un ejemplo con eso. Vamos a ver, José, si en el futuro la gente puede ver que realmente eso funcione, porque el gobierno del presidente Danilo Medina había establecido medidas como estas en su primer cuatrenio, pero nunca se ejecutaron. Ojalá que, ya que tú dices que esto lo ha planteado el mismo presidente de la República, pues que en algún momento se dé un ejemplo. Pero quiero Yulisa, pero peor aún, el presidente Danilo Medina dictó el decreto 1517 en febrero del 2017 para que eso no ocurriera. Y vimos cómo entre el 31 de julio y el 14 de agosto, el gobierno pagó 20.900 millones de pesos sin pasar por el sistema presupuestario. Exacto. ¿No? Es decir que se violentó totalmente el decreto que era para cumplir la ley. El decreto no se necesita, ya la ley lo establecía. Por eso te digo que no basta con que el presidente emita un decreto al respecto, no basta con que se diga que es una norma, porque si en el transcurso de los 4 años esto se hace y no se sanciona, pues simplemente entonces va a quedar como han quedado otros al inicio de los gobiernos, que establecen una cantidad, una serie de medidas
para que los recursos o el presupuesto se mantenga sano, pero luego esas medidas se convierten en un relajo, se violan de todo tipo de manera y es el mismo gobierno el que paga. Entonces, eso se queda solamente en palabras. ¿Cómo sabemos que esta vez va a ser diferente? Mira, se ha comenzado a hacer las previsiones del lugar. Lo primero es que la ley de compra y contrataciones, el portal transaccional no hablaba con lo que es el Sistema Integrado de Gestión Financiera, el SIGEF. Lo hemos puesto a hablar. Ninguna contratación puede hacerse si previamente no tiene la certificación de apropiación. Es que no va a hacerse. Mira, hubo licitaciones que se presentaron que por no llenar toda la rigurosidad que establece la ley de compra, tuvieron que rehacerse y volver otra vez a colocarse. Nosotros no pagamos, no incorporamos ningún proyecto de inversión, por ejemplo, que no esté valorado, no tenga el código que se llama el código SNIP, que es el código del Sistema Nacional de Inversión Pública. No hay posibilidad de hacer un proyecto, contratar una obra, si no tiene ese proceso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y esto es hacer cumplir la ley y que los procedimientos y las normas, los órganos rectores, como es el caso nuestro, por ejemplo, de gasto, la responsabilidad nuestra es la política de gasto, pues estamos siendo muy rigurosos al momento. Por eso pudimos disminuir en 1.400 millones de pesos la compra de vehículos, por ejemplo. ¿No? 1.400 millones de pesos menos en compra de vehículos porque no lo autorizamos. Si desde la Dirección General de Presupuesto no se autoriza porque ese bien no tiene presupuesto, el sistema no lo procesa, no se puede hacer una licitación. Es decir, que hay los controles, el problema es que nunca se aplicaron. Ahora, nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo desde el Ministerio de Hacienda de la revisión de toda la normativa del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. La Ley de Compra y Contrataciones, la Ley Orgánica de Presupuesto, la 42306, la de Crédito Público, la de Tesorería, la de el Ministerio de Administración Pública. En fin, estamos haciendo un esfuerzo por mejoría en la norma para que tengan garras, porque una de las debilidades de nuestra legislación es que no hay garras. Rijo, hace tiempo que estaba por verte para hacerte una pregunta. Cuando lo del paquetico tributario, o sea, el primer proyecto de ley general del Estado para 2021, todo el mundo miró hacia tu persona como director de presupuesto, pero el presidente Abinader, de manera responsable, se tomó la demanda y él aceptó todo y explicó y tumbó eso. Pero todo el mundo miró hacia tu persona. Pero ¿a dónde voy? El 7 de octubre del año pasado, tú dijiste, hace 5 años debieron hacerse los ajustes para el que más gane, más pague. Y eso es lo que nosotros buscaremos en los próximos días. Y ahí vino el paquetico que se cayó. Está al frente el asunto del pacto fiscal. Vamos a ver, ¿dónde es que tú vas a buscar que más pague el que más gane? Mira, Nelson, yo siempre fui un opositor, y así lo planteé también, a que en la ley de presupuesto, el presupuesto general del Estado que se aprueba cada año, contenga figuras impositivas. Igualmente opuesto a la cantidad de instituciones que tienen porcentaje fijo para la asignación de recursos, porque eso representaría 660 mil millones de pesos si aplicáramos los porcentajes fijos, y cada año hay que poner un artículo que suspende esos porcentajes fijos. Yo siempre he sido opuesto a esto, y como tú comprenderás, la política tributaria, la política de ingreso, no es responsabilidad de la Dirección General de Presupuesto. Con esto lo que quiero significar es que siempre he sido opuesto al establecimiento de impuestos en la ley de presupuesto, porque no se debe hacer. Ahora bien, ¿qué pasa con la Estrategia Nacional de Desarrollo? Una ley que duró muchísimo tiempo discutiéndose, consensuándose, y que establecía que a partir del 1 de enero del año 2015 debió de haberse tenido los 3 pactos, el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal.
¿Por qué no se quiso hacer el pacto fiscal al 2015? Porque atentaba al proyecto reeleccionista de Danilo Medina y prefirieron violar la ley a enfrentar la realidad necesaria de ajustar y que la carga impositiva no caiga de tanto peso al que menos tiene. Que hay un principio de equidad, de subsidiariedad, que son de las cosas que tenemos que aprender. Y por eso es que cuando se discutió el proyecto de ley que se iba a someter al Congreso y se establecieron, fuimos de los que planteamos la necesidad del pacto fiscal. Tenemos, y por eso el presidente asume esa responsabilidad y dice, no estoy de acuerdo, vamos a cambiarlo, vamos a buscar otras figuras, pero convoco al Consejo Económico y Social para discutir el pacto fiscal. Y ahí en ese Consejo Económico y Social, pues tendremos que comenzar a discutir todas las medidas, ¿no? Y para buscar todas las medidas, tú sabes que nadie quiere impuestos. Cada quien quiere que se le ponga el impuesto al otro, exonérame a mí, dame facilidades. Todo el pacto fiscal conlleva, primero, la racionalización del gasto, es decir, mejoría del gasto, calidad del gasto, que es lo que nosotros estamos tratando de demostrarle a la población, que con poco podemos hacer mucho. Yo los invito para que ustedes vean que con una asignación como de 18 o 20 millones de pesos al año, el Hospital Santo Socorro, yo creo que ustedes lo visiten para que ustedes vean lo que ha hecho ahí la doctora Mabel Jones. Es decir, una transformación enorme de ese hospital, porque con poco, bien utilizado, sin coimas, sin comisiones, sin corrupción, sin despilfarro, se puede hacer mucho. Ahora, esa calidad del gasto tiene que venir acompañada, por otro lado, por una revisión profunda a todo el sistema tributario dominicano, a todo el sistema tributario. Y eso, indudablemente, que será tema de discusión en el Consejo Económico y Social, y desde la posición del gobierno plantearemos las medidas que nosotros entendamos que más conviene, porque hay que entender si se necesita o no el pacto fiscal. Hay que entender que este año nosotros vamos a tener un estimado de ingresos duro, digamos así, por impuestos a través de renta de la DGI, DGA, de 628 mil millones de pesos. Y si nosotros calculamos que solamente en educación, para cumplir el 4%, necesitamos 194 mil millones de pesos, que para salud necesitamos 107 mil millones de pesos, que nos va a permitir llevarle un seguro subsidiado de salud a 5,5 millones de dominicanos. Señores, hay que entender que un país que venía creciendo con 6-7%, la mitad de la población no pueda pagar un seguro de salud, indica la desigualdad enorme que ha creado este modelo que teníamos en este país, que por lo tanto tiene que ser transformado. Pero además de esos 107 mil, necesitamos pagar 185 mil millones de pesos solo de intereses de esa deuda que nosotros veníamos diciendo que era irresponsable. Y de la deuda, alrededor de 146 mil millones de pesos. Es decir, que en esos 4 renglones se nos van 633 mil millones de pesos. O sea que la reforma fiscal va o va. Es que tiene que ir. Es que no es una opción. Tú dijiste hace un momento, primero hay que valorar si debe ir vale la o pena no, si vale la pena. Pero con todo lo que has dicho, no hay que valorar nada. Estás por lo menos en tu opinión. Claro, estás asumiendo que es sine qua non, vamos a tener... Para poder disminuir el déficit, es decir, poder disminuir la necesidad de financiamiento, nosotros tenemos necesariamente que hacer ese pacto fiscal para que el presupuesto del año 2022, porque sería para aplicarse en el 2022, y de ahí la urgencia que tiene que trabajarse estos temas, porque de acuerdo a la ley, al 30 de junio, se le debe de presentar al Consejo de Ministros la política presupuestaria y las proyecciones macroeconómicas para el año 2022. Y que en la primera semana de julio el presidente tiene que convocar al Consejo de Ministros para discutir esa política presupuestaria, que no se había hecho nunca, nunca. Sin embargo, el presidente de la República, tanto para el proyecto de modificación como para
el proyecto de ley del 2021 convocó previamente al Consejo de Ministros para discutir la política presupuestaria y para discutir el Plan Nacional Plurianual. José, dos cositas. Quiero saber si el pacto fiscal va antes o después de que al país se le dé un detalle de cuáles van a ser los ahorros en gastos que va a establecer el gobierno. Y quiero saber cómo está lo de los papeles de deuda, de nueva emisión de deuda que se ha mencionado esta semana. Mira, con relación a en qué se va, nosotros lo vamos demostrando. En 4 meses, cuando comparamos los 4 meses pasados, de septiembre a diciembre, a los 4 meses de septiembre a diciembre del 2019, nosotros tuvimos ahorro de 1.500 millones de pesos en publicidad, en propaganda. Tuvimos una economía de más de 3.600 millones de pesos en nominilla que distribuimos. Más de 1.900 millones de pesos en contrataciones sin valoración, unos 1.500 millones de pesos menos en compra de automóviles y vehículos y jipetas, unos 700 millones de pesos menos en eventos generales, en festividades, en chercha, ¿no? Es decir, hemos ido demostrando que el gasto se está eficientizando, se está llevando donde se necesita. Invertimos 2.000 millones de pesos al final de año para incorporar 2 millones de dominicanos que no tenían el servicio de salud, y lo incorporamos para llegar a 5,5 millones para este año. Eso representa 17.000 millones de pesos. Igualmente incrementamos en 10.000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Pero las nóminas siguen subiendo, las nóminas del Estado suben inclusive más que como la dejó el presidente Medina. Bien, aquí viene otro asunto muy discutido. Las nóminas que se establecían en los portales no eran las nóminas reales. No. No. Una cosa era la nómina. Yo estoy diciendo que hemos disminuido más de 3.600 millones de pesos en nominilla, sí, porque no se veían. Eso eran fuera del presupuesto regular, sin transparencia. Nosotros estamos poniendo todo, y en el día de mañana habrá una reunión donde se van a definir y a preparar todas las normas para transparencia presupuestaria que debe estar en los portales y cómo deben presentarse las nóminas, que tienen que ser por estructura. Es decir, si tú tienes una dirección con un director, una secretaria, tú no puedes tener una dirección con 3 secretarias, porque el organigrama, el cargo de esa institución es esto. Y eso lo vamos a transparentar. Ahora, ¿qué ha pasado? Que hemos encontrado unas distorsiones tan grandes por la discrecionalidad con que se manejaba el Estado, que si esta secretaria es amiga mía, es la que yo llevé, le pongo 70.000 pesos. Y sin embargo, la que real y efectivamente hace el trabajo está ganando 14.000, 15.000 pesos. El promedio de salario de los empleados públicos es de 26.000 pesos. Y eso había que hacer una necesidad de reajuste salarial. Por ejemplo, en la Dirección General de Presupuesto, los analistas 1 de presupuesto, con maestría, ganaban 40.000, 45.000 pesos. ¿Y qué pasa? Se quieren ir de la institución, no le da estabilidad. Entonces tuvimos que llevarlo a la escala mínima que tiene aprobada desde el 2018. Eso era un ascenso de 45.000 a 60.000 pesos. Entonces tú dices, ahí hay un incremento de la nómina. No, lo que hay es una actualización de la escala salarial para tener mejores servidores públicos que tengan un buen clima laboral y que puedan aportar de acuerdo a sus capacidades y que puedan ir desarrollándose y tener esperanza de que pueden seguir creciendo en la administración pública. Señor Rijo, acá estuvo Juan Ariel Jiménez. Dijo que el gobierno tuvo un error en la estimación de los ingresos, que no habían podido gastar 1.400 millones de pesos, casi que por un tema de ineficiencia. Y yo quiero que usted me señale si está de acuerdo o no y cómo pasa eso. Aparte, le preguntamos al ministro de Economía cuál iba a ser el impacto en el número de empleos, por ejemplo, de suprimir el programa Fase 2, cuando además se había dicho que se iba a establecer un plan especial de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el impacto que va a tener suprimir Fase 2, no solamente en números, sino también en empleos, según sus estimaciones? Lo primero es que yo lamento profundamente que la gente tenga tan mala memoria, porque el gobierno
donde ese ministro de Economía era el responsable de que todo proyecto de inversión tuviera código SNIP, ¿cómo era posible que se pagaran 20.000 millones de pesos sin código SNIP? ¿Cómo es posible que se hable de incremento de 1.400 millones de pesos en los intereses cuando se hizo una emisión de bono de 250 millones de dólares que no ingresó a tesorería, que fue utilizado en una maniobra entre administración, entre el Ministerio de Hacienda y el administrador del Banco de Reserva y la OISOE y el Ministerio de Obras Públicas, que les representa 1.400 millones de pesos de intereses para pagar una deuda que no se conocía, que no entró al sistema? ¿Cómo es posible que él hable de incremento de los intereses cuando el presupuesto original que ellos presentaron era de 150.000 millones de pesos de intereses y sin embargo el que presentaron en junio y aprobaron fue de 163.000 millones de pesos? Es decir, ellos incrementaron los intereses de enero a junio en 13.000 millones de pesos, más 4.000 millones que no estaban contemplados, que se pagaron por el Banco de Reserva, más los 1.400 que generan los 250 millones de dólares que emitieron para pagar deuda no conocida, no fundamentada, que no pasaron por Contraloría. Por Dios, hay que tener poca vergüenza para hablar en los términos que se hablan en esas discusiones. Y el impacto, indudablemente, que el impacto estamos tratando de que, apurando la vacuna para ver cómo la economía no la cerramos tanto. Ahora, el no cerrar, el abrir mucho hace daño, el cerrar mucho hace daño. Es un problema de buscar el equilibrio y de que la sociedad entendamos todo, que es una corresponsabilidad social lo que tenemos ahora mismo ante esta pandemia. Bueno, gracias, José Rijo. Ese equilibrio es una trampa casi, un dolor de cabeza. Esperamos que el gobierno lo encuentre. Rijo, eres bueno, muy bueno en las matemáticas. Por eso es la grave responsabilidad, porque tú fuiste uno de los más aventajados críticos de la gestión anterior. Esperamos que los números te cuadren al final. No, pero peor aún te digo que terminamos. ¿Tú sabes con qué terminamos el 27 de diciembre? Ya terminamos, Rijo. Con un gran ataque cibernético a la institución. Y todavía no hemos podido salir de él. Bueno, gracias, José Rijo. Un placer tenerte por aquí. Date tu vueltecita de vez en cuando. Cuando estoy a la disposición. No, te está cotizando caro. Cuidándome. A la pausa. Miren, regresamos con más de Despierta con CDN. Ha generado, por supuesto, mucha expectativa, comentarios, críticas también a algunos acuerdos anunciados entre la República Dominicana y Haití. Eso ha motivado que tengamos especial atención en ese tema durante esta jornada, pero antes vamos a ver en detalle un reporte que preparó Carolyn Cuevas, en donde analistas internacionales llaman la atención sobre los puntos más importantes para evitar que se incumpla lo que se acaba de pactar, sobre todo porque, recordemos, la vecina nación está atravesando un periodo de inestabilidad. Vean. Establecer límites marítimos, reforzar la seguridad y apoyar la frontera, la lucha contra el tráfico ilegal de personas y drogas. Ayudar a los otros de la frontera es una cosa que más necesito, uno más importante. Porque Haití entra aquí entra Haití también, son igual. Pero son temas como el registro civil haitiano para sus nacionales y la construcción de hospitales en la frontera los que suponen el problema más neurálgico. En el 2020 se duplicaron los partos de migrantes haitianas y para tener una idea, solo en este hospital ocuparon casi el 80% de las camas. A raíz de los nuevos acuerdos bilaterales, esta situación comenzaría a revertirse. Es con la comunidad internacional que se va a promover iniciativas para que los hermanos haitianos puedan atender sus situaciones dentro de su territorio. Sin embargo, todos estos planes solo podrán materializarse si persiste la voluntad política, principalmente del lado haitiano, que en reiteradas ocasiones ha incumplido los acuerdos. Proponemos que la comisión mixta se reactive rápidamente para dar seguimiento. Falta de una institucionalidad fuerte, sólida, de una élite política y económica en Haití
que esté encauzada a converger en los mejores intereses del país, siempre lleva a ese tipo de disrupciones. Solo resta esperar que este nuevo capítulo entre las naciones que aloja la española logre poner fin a los problemas que por años han golpeado las finanzas dominicanas. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, precisamente para abordar esta materia tenemos con nosotros en esta mañana el señor William Charpentier. Él es de la Mesa para las Migraciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo. Quiero empezar por preguntarle sobre un particular al que ha hecho referencia el presidente Luis Abinader, y es que cuando se habla de acuerdos en este sentido, dice el primer mandatario nacional, se traza la línea con el Estado, no necesariamente con un gobernante específico, hablando de la figura del presidente Jovenel Moïse, quien atraviesa por un periodo de inestabilidad. ¿Cómo evalúa la Mesa para las Migraciones los acuerdos alcanzados recientemente? Sí, nosotros, primero, gracias por la invitación. Nosotros desde la Mesa Nacional para las Migraciones apoyamos y estamos de acuerdo con la firma del acuerdo bilateral entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano. Es una aspiración que nosotros desde la Mesa habíamos estado externando, de que Haití y la República Dominicana tienen temas pendientes, tienen una agenda común. Esos temas como migración, comercio, seguridad, medio ambiente, son temas que realmente que nos afecta y ataca a la isla. Y por vía de consecuencia tenemos que ponernos de acuerdo entre los dos estados para abordar temas de gran interés binacional. Pero vamos a ver qué de nuevo o de diferente tiene este acuerdo. Yo escuché un amigo que dijo, pero otro más, porque han sido muchos los acuerdos, y yo revisé en el 2015 los acuerdos de Barahona, ¿te acuerdas? Entonces se sonó mucho con Martelly, incluso ahí salió un pliego de 6 puntos, y eso se quedó en Barahona, en el aeropuerto María Montés. Recuerdo el acuerdo de Juan Dolio, ese ha sido un esfuerzo grande, el diálogo binacional. Allá hay unos acuerdos amplísimos. Entonces vamos a ver la diferencia que usted nota sintetizada en esos 9 puntos. Mira, realmente hay un desafío, porque históricamente nosotros hemos estado firmando acuerdos, como tú bien planteas, que no se cumplen. En esta oportunidad, realmente, a pesar de que sabemos que en el caso de Haití los interlocutores no necesariamente son estables, pero en esta oportunidad nosotros tenemos que ver el tema sensible, como el tema de registro civil, acta de nacimiento, pasaporte, cédula haitiana, que desde la República Dominicana se va a gestionar, los inmigrantes pueden ser identificados. Y la novedad es que el Estado dominicano, se está interesando para que los inmigrantes que están aquí en la República Dominicana puedan tener un documento de su país, que es una novedad muy importante. Segundo, que puedan tener un documento de su país. De su país, sí. Exacto. Segundo, el tema de los hospitales. Sí. Nosotros, como organización de la sociedad civil, siempre hemos abogado de que, en Haití también tengan ciertos niveles de fortalecimiento institucional, creando mecanismos, por ejemplo, un hospital en la frontera del lado haitiano. Es importante. Incluso la comunidad internacional, nosotros mismos como instituciones, hemos estado abogando por esa parte. Porque hay que entender, la República Dominicana tiene sus limitaciones también. Entonces, el tema de las mujeres que vienen, a pesar que vienen a la República Dominicana a parir, si bien es cierto que la salud es un derecho fundamental, pero también tienen costo. Entonces, humanamente es entendible que la República Dominicana también tiene sus necesidades, tiene sus limitaciones. Entonces nosotros vemos bien que también se construya hospitales del lado haitiano. Pero también el tema comercial. Generalmente los dos países, las relaciones comerciales que se dan entre Haití y la República Dominicana, no necesariamente los estados, los gobiernos tienen beneficios, sino que son personas particulares. Y en el caso de Haití, su balance comercial generalmente no es elevado. Entonces,
ese comercio, la relación comercial tiene que ser institucionalizada. Y entre otros temas de medio ambiente, del tema de tratar de identificar los límites fronterizos, son temas realmente interesantes que los estados tienen que abordar y constituyen agendas bilaterales fundamentales. Señor Charpentier, esta no es la primera vez que República Dominicana establece un acuerdo bilateral con Haití, en el que se habla de documentar sus ciudadanos, los suyos, que tienen que darle actas de nacimiento, cédula, etcétera, cosa que hasta el momento no sucede, por lo que la población inmigrante de haitianos en República Dominicana es mucho mayor, que se habla de protección de medio ambiente, de sustituir el uso de materiales que son dañinos al medio ambiente en Haití, y precisamente porque las consecuencias traspasan a República Dominicana, y también del tema de los hospitales y muchos otros temas más que se han hablado en el pasado, pero al final no ha sucedido nada. ¿Cuál podría ser la diferencia en este caso, conociendo nosotros que la voluntad del presidente Jovenel Moïse no necesariamente es palabra de Dios en Haití, porque la situación de gobernabilidad en Haití no depende de su presidente, por la composición política que tiene el país? ¿Cómo piensa usted que podría ser diferente en esta ocasión? Al menos, digamos, en los primeros puntos del acuerdo. Mira, va a ser un poco diferente porque cuando involucramos los organismos internacionales, incluso estamos haciendo también hincapié en que la organización de la sociedad civil puede estar involucrado en este proceso, puede ser diferente. Además, son temas de alto nivel de sensibilidad para los inmigrantes haitianos que están en la República Dominicana, pero también me imagino para la clase política, fundamentalmente el gobierno haitiano. La comunidad internacional le va a dar seguimiento a esto. Me imagino también va a haber cierto nivel de monitoreo y evaluación de todo el proceso. En el caso de los inmigrantes haitianos que están aquí, a partir del plan de regularización migratoria que ocurrió en 2014, hay niveles de conciencia elevados por parte de los inmigrantes de cada vez que tener un documento de su país es sumamente importante, porque anteriormente los inmigrantes no le daban esa importancia a tener su pasaporte, tener su registro civil, tener una cédula haitiana de su país. De todos modos, creo que en la medida que pasan los tiempos, yo creo que vamos avanzando. Ahora, hay retos y desafíos. Sabemos que en tiempos atrás los acuerdos no se cumplen, fundamentalmente por las autoridades haitianas, por la misma situación de inestabilidad política, económica en Haití. Apostamos de que este acuerdo realmente puede llegar a feliz término y que podemos seguir avanzando. Una última cosa, Charpentier. El asunto de las vacunas a los inmigrantes ilegales, en este caso específicamente a los haitianos residentes en la República Dominicana, que son la mayoría, aunque se habla también de los venezolanos, ya se ha instalado el tema de que sería discriminatorio que no sean vacunados. Incluso hoy en el periódico El Caribe de la Casa estoy viendo distintas reacciones, incluyendo una de la Comisión de los Derechos Humanos, la que dirige Manuel María Mercedes, que dice que eso es violatorio de los derechos humanos si no se violan, si no se vacunan a los haitianos ilegales residentes en el país. La mesa tiene una posición al respecto. Es partidaria de que se vacunen en Dominicana a los migrantes ilegales. Sí, nosotros, incluso como hacen gran parte de los países, si partimos de la premisa de que los inmigrantes aportan en la economía, en el proceso de desarrollo, entonces sería una mezquindad que los estados, en el caso particular de la República Dominicana, en un proceso de lucha contra la pandemia, que no se toma en cuenta la población migrante. Pero estamos hablando de ilegales, que no tienen ningún documento ni nada. Mira, también los ilegales se infectan y pueden infectar a otras personas. Entonces, hay un principio de la OMS que nadie se debe quedarse atrás, tanto en la afectación como en la solución del tema del COVID. Yo creo que el Estado Dominicano, a través del gobierno, debe reconsiderar la posición de que
en un futuro, cuando llegue la vacuna, puede vacunar a todas las personas que se encuentran aquí en la República Dominicana, incluyendo los inmigrantes, especialmente venezolanos y haitianos que se encuentran en el país, independientemente del estatus migratorio de esa persona. Bueno, esperamos que alcance para todos la vacuna, porque hay un problema también de humanismo. Esta discusión se está sosteniendo en Colombia, pero que no hay vacuna para todos. Pero ni modo, ahí está el tema instalado y la mesa para las migraciones dice que hay que vacunar también a los haitianos legales e ilegales que residen en República Dominicana, porque claro, es un problema epidemiológico, contagian, pero ahí está. Bueno, muchas gracias William Charpentier por su presencia aquí en el programa, su valoración del recién acuerdo firmado por los gobiernos dominicanos y haitianos. Estaremos encima del tema que está muy actual. Gracias, muchísimas gracias. Da la pausa. En el día de ayer, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor de la apertura de un juicio político al presidente Donald Trump. Con una votación de 232 congresistas a favor, 197 en contra y 4 abstenciones, pasó esta solicitud que va ahora a manos del Senado, donde existe cierta incertidumbre. Para darnos informaciones actualizadas de esta realidad, vamos a conectar vía Skype con Sofía Pisani, periodista de La Voz de América, que está desde Washington. Buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Muy buenos días. También es importante mencionar que esta acción por parte de la Cámara de Representantes contó con el respaldo de 10 congresistas republicanos. En un principio eran 218 demócratas y se sumaron 10 republicanos. También es sumamente importante mencionar que ya oficialmente el presidente Donald Trump se convierte en el único presidente en ser enjuiciado 2 veces en un mismo periodo y también en un mismo año. Recordemos que hace un año también estaba siendo procesado un juicio político contra el mandatario estadounidense. En esta ocasión es una resolución de un artículo en donde solamente se le acusa de incitación a la insurrección. Pues al mismo día de ayer el presidente Donald Trump dirigió un mensaje que fue difundido a través de un video y señalaba que hacía un llamado a la calma de sus simpatizantes, haciendo un poco contraste, ¿no?, de lo que aseguraba el día miércoles pasado, en donde los llamaba valientes patriotas. Esto, por supuesto, por cierto, ese mensaje que él escribió a través de Twitter, donde los llamaba valientes patriotas, fue uno de los que ocasionó que le cerraran su cuenta de forma permanente. Sin embargo, el día de ayer él condenaba estos sucesos ocurridos el pasado 6 de enero en el Capitolio, donde 5 personas resultaron fallecidas, y decía que estas personas no representaban sus valores, desligándose así un poco de la posición que han mostrado. Sofía, me excusa, ¿no sería más propio hablar de que se aprobó enjuiciarlo que decir el tercer presidente enjuiciado políticamente? En sí fue ya aprobado, pues es una acción importante y es significativa también de que sea el primer presidente que es enjuiciado en segunda ocasión en un mismo periodo, porque esto no había ocurrido antes en la historia de Estados Unidos. Sofía, que todavía no ha sido enjuiciado. Eso es lo que te digo, que si no es importante establecer esa diferencia. Se abrió un proceso. Se abrió un proceso. Ahí quiero ir porque sea más práctico. No fue enjuiciado. Si el Senado lo tumba, no hay ningún juicio. Que se le abrió un tercer proceso. Muy bien, sigue, José. Se abrió un proceso de juicio político, tiene usted razón, rectifico este término. Se acaba de abrir con la aprobación en la Cámara de Representantes un juicio político. Es decir, que sería el primer presidente en ser enjuiciado en 2 ocasiones en un mismo periodo, pero ahora corresponde al Senado tener la última palabra de si se procede con este juicio político, en donde resultaría condenado, pues, y destituido de su cargo si esto se llega a concretar antes del 20 de enero, el día que se culmina el periodo presidencial del presidente Donald Trump. Justo a las 12 del mediodía de ese día se había hablado y los expertos han asegurado sobre la posibilidad de que este juicio pueda llevarse a cabo aún cuando ya el presidente Donald Trump no esté en su cargo, porque tendría otro tipo de penalidades, como por ejemplo, algunas de ellas serían no contemplar esa posibilidad de que se postule a futuros cargos públicos. Bueno, según tengo entendido, en cualquier circunstancia, el juicio político no implicaría que Donald Trump no pueda postularse.
el Senado tendría que hacer otra votación específicamente con ese tema. Dependería de qué es lo que contemplan estas 4 páginas en el artículo, ¿no? Buscan también dejar marcada en la posición de este periodo sobre las acciones políticas del presidente Donald Trump, en lo que la oposición demócrata ha considerado que ha traspasado algunas líneas en cuanto al poder, que tiene competencias como presidente. Pues esto es algo que por supuesto sigue en desarrollo y será en los próximos días que se conocerá cuál va a ser el desenlace de esta situación. Recordemos que el Senado está en receso hasta el día 19 de enero, justo el día antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Gracias, Sofía. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el tema de la situación del juicio político a Donald Trump que se abre. Incluso hay una ley del presidente que yo recomiendo que se la lean, por esto de qué pierde o qué no pierde Donald Trump si es destituido, etcétera, la etcétera. ley especial. Porque ahí está así esa ley especial del servicio secreto. Bueno, es bueno que se lean esa ley de expresidente. Catherine. Sí, ahí está con nosotros Willy Lora también, amigo, consultor político, especialista y analista. Willy, qué gusto volverte a saludar. Tenía mucho tiempo que no te veía. Sí te leía. Ya sé que no vas a estar más en WhatsApp, pero hablamos por Signal o Telegram o lo que tú quieras. ¿Cómo estás tú y cómo estás viendo el escenario en Estados Unidos? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno verles de nuevo, Yulisa, tus compañeros. Ahí siempre un placer estar con ustedes. Sí, ya, o sea, no estoy en WhatsApp, pero ya eso podemos hablar después. Fíjate, yo creo que fue interesante los puntos que te acaban de hacer y por eso es importante que en el tema periodístico nosotros demos la información correcta, que no desinformemos a las personas. O sea, es muy claro que lo que se ha aprobado es un segundo juicio político al presidente. De que vaya a pasar eso, es muy ya el presidente del Senado dijo que no lo va a traer en esta sesión del Senado, o sea que no va a haber un juicio per se en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué se busca con esto? Lo que se busca con esto es evitar que el presidente Trump se postule en el 2024 por medio de una resolución que haga el Senado después del día 20 de enero, en el cual en este proceso político, porque es un proceso político, se le prohíba al presidente Trump que vuelva a postularse en el 2024. Entendamos que es un segundo proceso político. El primer proceso político por el cual se acusó al presidente y se llevó a juicio político, quedó demostrado de que el presidente tenía la razón cuando le pidió al gobierno ucraniano de que investigara los movimientos de negocios políticos que tenía el hijo del presidente Joe Biden, en ese momento encargado de la política de Ucrania para el gobierno de Estados Unidos, que ya se descubrió y se supo a través de los documentos y su laptop en realidad estaba pasando. Entonces, ¿qué queda demostrado? Que este es un proceso altamente político. Yo no creo que nadie está de acuerdo, y mucho menos yo, que trabajé en ese lugar por muchos años, de una intrusión violenta o entrar violentamente al Congreso por trullas que en realidad hicieron mucho daño y terminaron 5 personas muertas. Yo no creo que nadie está de acuerdo con eso. Yo entiendo también que ahora que han pasado varios días y que las investigaciones por parte del FBI se han comenzado a dar algunos frutos, algunos arrestos, muchas cosas que no se sabían ya se saben, y que hubo premeditación, que hubo planificación, se pusieron y se encontraron 2 bombas en los headquarters del Partido Demócrata y del Partido Republicano. O sea que esto va mucho más allá de lo que pasó el día 6. Entonces yo creo que hay que dividir y entender muy claro lo que es un proceso político que se le ha seguido al presidente de Estados Unidos y una investigación, un proceso investigativo que va a llevar, ha llevado ya arrestos y es algo muy importante y que el país tiene que tener esa información. Y es importante que este proceso lleve a una unidad, lleve a que se curen estos ánimos de ambos partidos que están completamente polarizados. Yo creo que eso es muy importante, va a tomar mucho liderazgo hacerlo, pero yo creo que es un proceso que todavía le falta mucho tiempo. Willy, quiero que nos digas tu opinión respecto del término sedición que lo utiliza la señora Nancy Pelosi, representante o vocera de la Cámara de Representantes Demócratas, y este discurso permanente de la señora Pelosi que no sé si tú dirías que podría interpretarse como de odio o si simplemente entiendes que es político. Ella ha dicho durante el día de ayer que Trump es peligroso
que no puede estar en la presidencia de la República de los Estados Unidos ni un día más y que hay que hacerle un impeachment para destituirlo, para que los días que le quedan no termine la primera magistratura del Estado. ¿Qué opinas tú? Esta insistencia permanente de Pelosi, ¿se puede enmarcar simplemente dentro del comportamiento político para obstruir una segunda candidatura o podríamos decir que hay algo más? Bueno, yo creo que tú tienes toda la razón y yo creo que mucho tiene que ver también con el término de la credibilidad que tiene Pelosi en el Congreso, que es muy mínima. O sea, habíamos hablado ayer, bueno, casualmente la McColgan & Associates sacó un estudio donde habla que Pelosi tiene un 60% de desaprobación. O sea, tiene mucho, y acordémonos del problema día con el COVID, cuando salió sin mascarilla, cuando le estaba pidiendo, o sea, tiene muchos problemas de credibilidad. Ahora, ¿qué pasa con Pelosi? Pelosi se le ha convertido en el primer problema para el presidente electo Joe Biden. ¿Por qué? Porque Joe Biden es el presidente del Partido Demócrata, es el presidente electo. Joe Biden está hablando en Twitter y viene hablando de la unidad y de traer al país a unirse, de la conversación, del diálogo, y es completamente diferente lo que está haciendo Pelosi y lo que está haciendo el líder del Demócrata en el Senado, Schumer. Es completamente lo contrario. Vimos ayer dentro de lo que fueron las audiencias, el congresista dominicano, Adriano Espaillá, donde dijo, no solamente, se fue más allá, él dijo de una manera que para mí, a mi modo de ver, no es responsable decir que el presidente Trump envió una patrulla a asesinar al vicepresidente Biden y asesinar a Pelosi. O sea, eso no ayuda en el término de lo que quiere el líder del Partido Demócrata, próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Acordémonos de que el mismo congresista Espaillá dijo en el verano, cuando el país estaba envuelto en protestas violentas, en quemadas de negocios y todo aquello, de que no existía justicia hasta que no, o sea, que no podría parar la justicia si no había igualdad. O sea, estamos hablando de empujar un discurso completamente divisorio, un discurso peligroso, muy peligroso, porque no lleva a lo que andamos buscando. El país está completamente polarizado, inclusive el mismo Partido Republicano ahora tiene muchísimos problemas porque el movimiento de Trump, que llevó a 75 millones de votantes a las elecciones de noviembre, no es un movimiento republicano, es más un movimiento de Trump. Y esto puede tener consecuencias con los votantes, con los congresistas que votaron a favor de un juicio político republicano en el 2022, cuando este movimiento le saque o traiga candidatos que van a ir en contra de estos candidatos que se van a querer reelegir. Entonces este proceso, como yo decía hace un momento, necesita que se baje el tono, necesita que la cabeza fría se sienten a conversar, que el presidente electo Biden pueda tener la capacidad de liderar en los grupos y de ser esa persona que traiga los grupos de nuevo a una mesa de diálogo y comenzar a bajarle el tono. Esto ha llevado, lo que estamos viviendo ahora es muy peligroso, porque ha llevado el tema de la censura, ha traído la preocupación de este lado del mundo, en Europa, donde el Parlamento Europeo ahora está considerando mirar las acciones que hicieron Twitter y Facebook con el tema de la censura, y países como Alemania y Francia, que han sido y han tenido muy mala relación con el presidente Trump, están de acuerdo en que Europa tiene que fijarse en lo que está pasando en Estados Unidos para que eso no llegue a estos países europeos. Entonces yo creo que hay que bajarle el tono, se necesita el diálogo, se necesita que el presidente electo Biden ejerza ese liderazgo que tiene dentro del partido, y que lo que está pasando con Biden y con Pelosi y con Schumer y con muchos congresistas demócratas se le baje el tono, porque de no bajar el tono, acordémonos que 75 millones de personas votaron por el presidente Trump. Eso iba a decirte, Willy. Eso precisamente, en ese sentido iba mi pregunta siguiente, ya viéndolo desde el punto de vista del análisis y la visualización de cómo queda el tablero. Porque sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale de la Casa Blanca, pero va a seguir vivo, optando, influyendo políticamente en Estados Unidos. Quiero preguntarte sobre esta decisión, no solamente del Congreso, de ejecutar más bien de iniciar este proceso de juicio político, un proceso que, tal y como tú señalas, a todas luces no tendrá un fin en el Senado productivo para el ejercicio demócrata, pero sí
se busca de cierta manera al generar algún tipo de consecuencia para el presidente Donald Trump. Se busca para algunos desconsiderarlo, quitarle derechos, quitarle algún tipo de impacto, pero también lo que ha hecho Twitter, Facebook y otras plataformas, que es una suerte de invisibilizar a alguien que va a seguir existiendo. ¿Cómo esto va a influir en el escenario, tal y como tú puedas señalarnos, opinar? Bueno, yo creo que esto está teniendo consecuencias para Twitter y Facebook y compañía. Ya vimos cómo perdieron $60.000 millones en 24 horas. Hemos visto cómo plataformas como WhatsApp han perdido 500 millones de seguidores. O sea, la gente se ha dado cuenta del problema que se ha convertido la censura que se le ha hecho al presidente, y no solamente al presidente, a sus seguidores, a los líderes de su movimiento. O sea, eso es muy peligroso a todos los niveles. ¿Qué pasa con eso y qué va a pasar en el futuro con él? Él puede que decida no correr para presidente en el 2024, pero puede ser una persona como el gobernador DeSantis de Florida, que es una persona muy allegada y ha apoyado la política del presidente Trump. Puede ser uno de sus hijos, puede ser... O sea, la idea con este proceso es de buscar de qué manera evitar de que Trump o personas allegadas a Trump puedan candidatearse para el 2024, por la sencilla razón de que el movimiento es fuerte. O sea, Trump saca 78 millones de votos en Estados Unidos, que es mucho más votos que sacó Hillary Clinton en 2016 y es mucho más votos que sacó el mismo Trump en el 2016. Entonces es un movimiento que es de mucha preocupación para el Partido Demócrata. Entonces yo creo que en este ambiente tan dividido, vuelvo y repito, tiene que venirse la cordura, tiene que llegarse al diálogo, tiene que buscar que el país se llegue al centro y se pueda legislar a favor del país. Porque en el mismo estudio que te mencionaba anteriormente, o sea, hay una discrepancia muy grande en cuanto a lo que es la representación política y la representación a la gente. O sea, usualmente la gente vota en Estados Unidos para que sus representantes los representen en el Congreso. Lamentablemente ahora esa representación está más allá con los grandes intereses que el mismo desconecte con el votante común y corriente. Entonces mucho de lo que hemos visto en esta polarización es ese desconecte a nivel político con los votantes y con el norteamericano. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con eso. Muy bien, gracias Willy. Ha sido Willy Lora, consultor político desde Washington.